Dios tiene un reloj de estos modernos, bueno, ni tan modernos, de estos que miden los pasos que damos día a día. Hay unos relojes que salen ahora que te van diciendo, mira, hoy hiciste tantos pasos, etc. Dicen los expertos, por eso es que lo traen, dicen los expertos de salud y nutrición y tal, que para un tema de bienestar necesitamos dar por lo menos 10.000 pasos al día. 10.000 pasos al día. Sea que usted va al gimnasio o sea que usted camina, pues como aquí se camina mucho. Que por cierto, Ourense va a ser una de las ciudades, está proyectada para ser una de las ciudades azules, lo que llaman azules, que son ciudades donde hay más esperanza de vida a nivel de todo el mundo. Y una de las razones que dan cuando hablan de este tema de la esperanza de vida es porque se caminan muchas cuestas, y eso, aparte de, obviamente, de la alimentación, de la buena alimentación que se come aquí en Galicia, que yo estoy siempre encantado de mis raíces de mi padre, que nos parece preparar la comida gallega muy buena, no se niega a probarla. Dios bendiga a cada abuela gallega. Yo recuerdo a mi abuela, que bueno, todavía está viva, pero está mayorcita ya no nos prepara la comida. Pero cuando yo era niño, mi abuela, no, comes muy poco, y eso era más y más, y eso, María, eso aquí es, estás comiendo poco, y ya tú llevas como 4 platos, no, más y más. Y Dios mío, hasta que reviente. Por eso el dicho de comemos como galegos. Se come mucho pero se come muy bien. Así que bueno, Dios bendiga esta tierra que nos permite estar acá, sirviéndole al Señor. Bueno, nada, yo pensaba cuando hablaba del tema este de los pasos, que normalmente eso, son 10.000 pasos por temas de salud, que es bueno hacer. Decía, ¿cuántos pasos entonces nosotros daremos en nuestra vida? Y si vivimos aquí en Ourense y en Galicia, que bueno, que la esperanza de vida de tal vez 120, 140 años vivamos aquí. No habrá matrimonios que dicen, Dios mío, yo no puedo aguantar más a este hombre, esta mujer 120 años, no me hagas eso. Creo que me equivoqué de ciudad. Pero no, es hasta que la muerte nos separe. El punto es que, bueno, ¿cuántos pasos no daremos nosotros en nuestra vida? Y cuando hablaba de pasos, veíamos, o hay pasos en nuestra vida que marcan la diferencia, que dejan huellas. Y eso es lo que tú y yo estamos llamando. Indiferente de los pasos que demos, si son 10.000 o 20.000 o 5.000, lo importante es que seamos conscientes de que cada paso que nosotros demos en nuestra vida sea un paso de fe, un paso que deje huellas, que marque la diferencia. Amén. Porque tú y yo estamos llamados a hacer eso. Y no me vale las excusas del pasado, lo que pasa es que yo fui esto, lo que pasa es que yo fui lo otro, tú no me conoces. No. Cuando venimos a Cristo, de una manera gratuita y con amor, Él nos hace nueva criatura. Amén. Está en nosotros estar dispuestos a abrir ese corazón. Amén. No me dejes solo, por lo menos responde un amén, un sí, gracias. Amén, porque si no me siento aquí solito yo. Una de las historias, y hablando de eso de pasos, ¿no? Una de las historias más interesantes que nos muestra la Biblia, de un personaje muy conocido como todos, seguramente por todos, como Pedro, como el gran Pedro. Y no el Pedro del mapache ese de Pedro, no ese Pedro porque desde ahí el nombre del Pedro se hizo famosísimo. Pero no, es un Pedro que obviamente marcó la vida de muchas personas. Y una de las historias más conocidas, bueno, podemos hablar cuando negó a Jesús 3 veces y tal, pero una de las más interesantes también la encontramos en Mateo capítulo 14 a partir del versículo 28. Mateo 14, 28, si usted tiene su Biblia, la puede buscar, no las proyectan por acá. Mateo 14, 28, dice el texto, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué le pasó? Comenzó a hundirse y dio voces diciendo, ¡Señor! Ese grito como si se estaba durmiendo, ¿verdad? ¡Sálvame! Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No sé por qué razón, no sé si solamente me pasa a mí,
Pero cuando estamos en medio del mensaje o estamos en la iglesia, nos da tanto sueño a muchos. Mire, yo no soy de echarle la culpa a todos, porque mucha gente tiene esa mala costumbre de ese es el diablo, todo es el diablo, y no es porque tú cometiste un error o tomaste una mala decisión, no, le echamos la culpa al señor diablo que a lo mejor ni se ha enterado, está durmiendo. Yo no tengo nada que ver, ¿qué pasó? Yo estaba dormido. Tiene sueño porque no sé, pero yo creo que es algo que a veces no sé. No, es que José Gabriel, yo sufro de insomnio. Oye, pero llegas a la iglesia y está rendido. De repente hace falta pasar más tiempo aquí, ¿será? Pero nada, era una reflexión, no se lo tome a personal porque a mí también me pasa. Yo estoy sentado y me sale, y yo, ¿qué pasa? Concéntrate. Pero nada, hay palabra de Dios, amén. Entonces, a ver, entendemos perfectamente que Jesús, Dios mismo, hecho carne, podía caminar sobre las aguas, como lo hizo. Vale, bueno, Jesús, vale, yo no me parece tan loco, por decirlo así. Porque si en algún momento puso o guió a unos sabios, unos magos, a través de una estrella para que encontraran al niño Jesús, o sea, en su naturaleza de tener el poder de todo, utilizó la naturaleza, utilizó a César Augusto para que hiciera un censo y se cumpliera aquella profecía que el Hijo de Dios iba a nacer en Belén, y por eso es que María y José fueron hasta Belén a censarse, y ahí se les dio un parto, pero todo eso fue intencionalmente hecho por Dios para que se cumpliera esa profecía que el Hijo de Dios, el Salvador, iba a nacer en Belén, porque ellos no estaban en Belén. Es decir, ¿qué quiero decir? Que no me extraña que Jesús hubiese caminado sobre las aguas, y bien, y vale, porque es su naturaleza, tiene el poder para hacerlo. Ahora, pero, ¿qué estaba pensando Pedro en ese momento? ¿Qué tan asustado podía estar, o no sé, para hacer lo mismo, o para hacer eso mismo que hizo Jesús? O sea, digo, de repente hay que estar un poco loco, ¿no? Para tirarse y hacer eso. Ahora, eso lo analizamos obviamente con nuestra mente, con nuestra cultura actual, con lo que hemos vivido, y por eso yo en algún momento puedo reflexionar eso. O sea, ¿fue un impulso que le dio por intentar hacer eso? ¿O fue simplemente que, bueno, una locura, un momento de fe? Y repito, eso lo veo yo así desde mi cosmovisión. Pero, desde la cosmovisión judía, esto era algo que podría ser, entre comillas, natural. Y muchos de los acontecimientos del Evangelio tenemos que, o cobran un significado, porque tenemos que verlo desde el punto de vista de la cultura judía. Es decir, no me confunda, yo no estoy aquí, yo no voy a enseñar en cultura judía o fiesta y todo lo demás, porque esas son corrientes que yo las respeto, pero no estoy muy de acuerdo con el tema. Pero sí, para entender este texto a profundidad, necesitamos saber de alguna manera cómo pensaba, o de qué manera pensaban estas personas, que, repito, no eran españoles. Pedro obviamente no era español, no era venezolano, no era colombiano, no era de El Salvador, no, era judío. Por eso pensaba como tal. Ahora, cada país, también es cierto que cada país, porque también por allí empiezan mucho las cosas, por el sistema educativo, cada país tiene un sistema educativo diferente. Por ejemplo, los chinos, a mí me sorprende que ya desde los 3 años los niños chinos ya empiezan a leer, apenas de los 3 años. El sistema, en el caso, el sistema educativo español es obligatorio hasta los 16 años, 15, 16 años es obligatorio. Te exigen como padre que tus hijos tienen que estar escolarizados, no pueden andar allí sin estudiar hasta por lo menos esa edad. Dicen muchas organizaciones que actualmente el mejor sistema educativo es el de Singapur, también otros hablan que el de Finlandia. En el caso de Finlandia leía que es hasta los 11 años, por ejemplo, que no le hacen exámenes a los niños. Hasta los 11 años se valora simplemente la creatividad, la curiosidad, y comienza en el cole a los 7 años. Imagínense si usted tiene 3 hijos y tener los niños todo el día hasta los 7 años. Esta gente no piensa en sus hermosos padres. Pero bueno, es la manera que lo hacen, y al parecer les ha traído muchos resultados. En cambio, los judíos tienen otro también sistema educativo, y por cierto de los cuales ellos se sentían en ese momento, en la época de Jesús, muy orgullosos, porque ellos habían desarrollado un sistema
de los más avanzados de la época, que comenzaba cuando el niño ya tenía 5 añitos. Y ellos iban y comenzaban sus estudios en la sinagoga local, ¿vale? ¿Y qué pasaba? En esa sinagoga ellos aprendían matemáticas, aprendían aritmética, historia, lógica, o sea, empezaban a estudiar generalmente, ¿no? Todas esas materias. Pero, sobre todo aprendían la Torá. Y la Torá, es decir, el libro de la ley, lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, para ellos es la Torá, es su Biblia. Allí les enseñaban a amar a la Torá. Y no nada más amarla, sino también a memorizarla. Ahora bien, ese sistema educativo creado por los judíos era para promover a los más cualificados y descartar o eliminar a los no cualificados. ¿Vale? En este sistema educativo se dividía en 3 niveles. Por favor, téngame paciencia que necesitamos contar un poquito de esta historia. Y si no la conocen, pues es súper interesante. Ellos tenían 3 niveles en su sistema educativo. El primero se llamaba Bet Sefer. Y ahí era obligatorio. Iba desde los 5 a los 10 años. ¿Y qué hacían allí los niños en esa etapa o en ese nivel? Tenían que aprenderse de memoria todo el Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Todo, de memoria. Yo recuerdo en mi discipulado que las primeras clases nos mandaban a aprenderlos de memoria Juan 3:16. Dios mío, yo pasaba 3 semanas aprendiendo ese versículo de memoria porque me lo iban a preguntar. Y usted y yo me quejaba. ¿Cómo serán estos niños? El Pentateuco, los 5 primeros libritos. Unas lecturas bien ligeras, bien entretenidas. De 5 a 10 años. Y un dato curioso, que ellos de pequeños, su maestro le mandaban a que untaran su dedo con miel y que la pasaran por la boca. Y le decían, era una frase que siempre decían, que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Les enseñaban, ya desde pequeñitos les creaban amor por la palabra de Dios. Amor por la palabra de Dios. Estas son cosas que nosotros tenemos que aprender de los judíos en ese sentido. Que tenemos que tener amor por la palabra de Dios. Cuando a veces pasan mucho tiempo sin abrir la palabra de Dios. Y la tenemos, como yo lo he dicho muchas veces, el libro abierto allí en el Salmo 91 para que proteja mi hogar, cubre de todas malas vibras y de todo mal ojo. Y eso así no funciona. Tenemos que tener amor a la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de los niños, como decía en esta primera etapa, la mayoría de estos niños judíos a los 11 años ya abandonaban sus estudios y se iban a aprender el oficio familiar. Por ejemplo, si sus padres eran pescadores, pues bueno, aprendían el tema de la pesca. Si eran carpinteros, pues bueno, aprendían la carpintería, etc. Pero los mejores estudiantes, aquellos que demostraban una habilidad para entender y memorizar la Torá, pues pasaban al segundo nivel que se llamaba Bet Talmud. Allí se desarrollaban los niños de 10 a 15 años. De 10 a 15 años estaban allí en esa etapa y no solamente se aprendían el Pentateuco, que eran los 5, o que son los 5 primeros libros de la Biblia, sino además todo el Antiguo Testamento, ese mismo que usted y yo leemos. Ahí incluyen los salmos, los proverbios, los profetas mayores, menores, todo de memoria, de 10 a los 15 años. Póngase por favor en el contexto, todo de memoria, los salmos. Mire, yo recuerdo una vez, mi tía, yo de niño, preadolescente, viviendo acá, a mí me sorprendía porque ella estaba haciendo una oposición para un juzgado, para entrar en el sistema judicial español, y le exigían y le obligaban, si no me equivoco era una obligación, que se tenía que aprender la Constitución del Rey y la Constitución española, de memoria. Y a mí me sorprendía porque recuerdo claro que ella casi que nos ponía allí para practicar. Y vos abrías la Constitución, tía, el artículo tal, el rey esto, y lo recitaba allí, lo narraba textualmente allí como salía en la Constitución. Y para mí eso es impresionante porque obviamente la Constitución no es corta y aparte la Constitución del rey, pero era su obligación, era su deber aprendérsela porque, bueno, obviamente iba a trabajar con temas de leyes y
Y eso, y yo flipaba, yo me sorprendía al verla, cómo respondía cada artículo de la Constitución, de memoria. Ahora, imagínense todo el Antiguo Testamento de memoria, recitar allí los salmos, los proverbios, etc. Era una pasada. Ahora, el sistema obviamente era tan exigente, el sistema educativo, que la mayoría de los chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Que pasaban o no pasaban? ¿Que pasaban? Mire que no estamos aquí llevando apuntes. ¿Puede responder? Tiene el permiso de equivocarse. ¿Pasaban o no pasaban? Muy pocos pasaban. Es decir, la mayoría era demasiado exigente. La mayoría no lo podían soportar. Imagínense la presión. No sé. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía cuando ellos ya abandonaban, descartaban? ¿Qué cree usted que pasaba? Sí. Iban igualmente a aprender el oficio de sus padres. Si eran pescadores, si eran carpinteros, pues si se dedicaban al comercio, etc. Se iba a practicar ese oficio. Pero los mejores de los mejores, aquellos que tenían una habilidad única para entender y memorizar la Torá, pasaban al último nivel, que se llamaba Bet Midrash. Este nivel era de los 15 a los 30 años. Allí el joven judío, como tal, abandonaba la sinagoga local para comenzar a seguir a su rabino, o a su rabí, que era un maestro de la palabra, y aprender como tal las interpretaciones de esta persona acerca, obviamente, de la Torá, del Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros. Ahora, estos jóvenes tenían que tomar la decisión más importante de su vida. Tenían que decidir a qué rabino le iban a pedir que fuera su maestro, que fuera su rabino. Eso sucede todavía, valga la comparación, en las universidades americanas. Bueno, hasta aquí mismo, tú dependiendo tu promedio de notas, tú aspiras o una u otra universidad. Obviamente las universidades que tienen más prestigio te pedirán mejor nota, te pedirán mayor porcentaje de notas para aceptarte. Y aquí pasaba algo igual. En la época, los rabinos eran personas súper importantes, era como decir, los más populares de la región, porque eran personas que eran muy valoradas. Eran unas personas que, entre comillas, como debía ser, eran personas que sabían, conocían la Torá y conocían muchísimo de Dios. Entonces eran personas muy valoradas. Y por supuesto, cada uno tenía su nivel de conocimiento y no había mayor honor para una familia judía que uno de sus hijos llegase a ser un discípulo de un rabino importante. O sea, el honor del honor. Hace muchísimos años atrás, acá también, y bueno, todavía algunas cosas también, era de mucho honor que un hijo, que alguien de la familia fuese un sacerdote, un sacerdote católico, que perteneciera y tal, porque en su momento, acá en España, pues el sacerdote tenía mucho poder. Tenía poder y tenían muchas cosas y tomaban decisiones y orientaban y tal. Lamentándolo mucho, la mayoría de las veces era para cosas malas, para no entrar en detalles, pero sí que tenían mucho poder y era un honor para la familia formar parte de esto. Y así tal cual ocurría en la época. Ahora, ¿qué pasaba? Que ese discípulo, ya después de haber pasado, ese joven, de haber pasado todos esos niveles que hablamos, que eran súper exigentes, tenía que ir, pues bueno, a escoger a ese futuro rabino. ¿Y qué pasaba? Que cuando se presentaba, mira, yo quiero ser pues tu discípulo, se le presentaba el joven con ese rabino, luego de haber pasado todos esos niveles exigentes, muchos años, y obviamente lo sometía de igual manera a una prueba de capacidad. Le hacía preguntas acerca de la Torá, le hacía preguntas de cuántas veces aparecía un texto o tal cosa en la Torá, le hacía planteamientos obviamente teológicos, morales, para ver si lo aceptaba o no. Todo para probar a ver si este hombre era calificado o cualificado para ser su discípulo. ¿Y qué sucedía? Si ese rabino no estaba satisfecho con ese conocimiento de este joven, le decía,
Una palmadita en el hombro. Mira, bueno, pareces un buen muchacho, pareces un buen chico, parece que sí, que amas a Dios, parece que esto, pero no estás cualificado. Después de todo ese montón de años de trabajo, después de todo eso, esa decisión tan difícil de escoger a ese futuro rabino, lo más probable, porque eran muy pocos, le daban una palmadita a casita a limpiar la casa, a casita a hacer el oficio de tu padre, a casita a ser ese pescador, ese carpintero, lo que sea. Imagínense lo difícil de todo eso. Ahora, si ese rabino veía que este chico tenía un potencial, tenía un gran potencial para convertirse en un rabino, si creía que este joven podría ser su discípulo, entonces le decía una palabra que cambiaría su vida. Le decía, sígueme. Sígueme. La mayoría de los que estamos aquí a veces no entendemos el poder de esa palabra de un rabino. Cuando un rabino le decía a ese joven, mira, sígueme, toda la vida de ese joven tambaleaba, todo cambiaba, porque también tenía que dejar a su familia, tenía que dejar todo, porque podían pasar muchos años que volviera a ver a su padre, porque él se iba detrás de su rabino, detrás de su maestro para donde él fuera, él iba detrás de él, tanto así que había una frase muy común, que los padres cuando despedían a estos chicos que fueron escogidos, que el rabino los aceptó, le hacían una oración, le decía, mira, que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Qué significaba eso? Que recuerde que en ese momento caminaban mucho, había mucho calor, en el momento que había calor, el sudado, el polvo, se te pegaba. Pero ellos decían que el polvo de tu rabino, decía, tú estabas tan cerca de ese maestro, que el polvo, ellos se peleaban para que ese polvo casi que ensuciame a mí. Pero claro, era sobre todo para aprender. Y tan así que dice la historia que ellos hasta copiaban sus maneras de ser, sus gestos, la manera como caminaban, todo, lo absorbían todo. Era considerado un honor para el discípulo recibir el polvo de los pies de su maestro o de su rabino. Por eso, aprender de tu rabino se llamaba eso, ponerse a sus pies. Y uno dice, vale, José Gabriel, perfecto, gracias por toda esta historia educativa del sistema judío, que espero que cuando tenga la prueba de teología de los siguientes no la desapruebe. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Dios? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? A Jesús también, recuerda que a Jesús también le decían rabino, y no le decían por decirlo, era que era un rabí, era un maestro de la palabra. Recuerde también que muchos años atrás, en un momento de la vida, cuando él iba caminando con su familia, que se perdió, ¿se acuerda? Que se perdió 3 días y lo encontraron ¿dónde? En la casa de su padre, allí con los doctores de la ley, y estos se quedaban sorprendidos porque tan poca edad tenía este niño, este jovencito, y ya pues tenía allí debates teológicos y cosas con estos que tenían toda una experiencia y toda una vida, porque ya obviamente él sabía lo que estaba llamado, tenía amor por la palabra. Y cuando yo leo este libro, cuando nosotros podemos y tenemos la bendición tan grande de leer la palabra de Dios, cuando yo leo el Evangelio, de repente nos podemos dar cuenta que un nuevo rabino, que un nuevo maestro vino a cambiar por completo la jugada, que vino a cambiar por completo las normas, que fue como que un revolucionario para la época. Y ese rabino, ese maestro que todos conocemos como Jesucristo, Dios mismo, desafió todo el sistema educativo de la época, entre otras cosas. Él no esperó que los discípulos lo eligiesen a él, sino que fue el mismo Jesús quien eligió a sus discípulos. Y no lo fue a buscar tampoco a las sinagogas más importantes, ni nada que ver, sino que se acercaba allí a los pueblos, a las aldeas más insignificantes, a los pescadores. Sígueme, sígueme. Si Pedro estaba pescando, cuando le dijo, recuerden, sígueme, ¿qué significaba? Si Pedro estaba allí pescando, que era un profesional de la pesca, ¿qué significaba eso?
después de todo lo que hemos aprendido, que no había sido calificado, que no cualificó, que fue descartado y lo mandaron a aprender el oficio de su familia. En algún momento me imagino que él quiso, porque era un honor, pero no cualificó. Entonces llega este Jesús y viene y revoluciona todo, dice, sígueme. Imagínense lo que sentiría Pedro en ese momento. ¿Cómo? Y obviamente Jesús tenía reputación. O sea, no era que, bueno, llegó un extraño cualquiera, era Jesús, un maestro. Sígueme. Pero ¿cómo hacer? ¿Quién entiende eso? ¿Cómo que sígueme? Si un extraño, obviamente, repito, no era ningún extraño. Porque para nosotros, tal vez y yo sé que a partir de ahora, cuando tú leas nuevamente el Evangelio, si no lo sabías, y leas la palabra sígueme, que se lee muy rápido. Sígueme. Y ya, y la gente soltaba todo, vamos. Ay, pero seamos como aquellos discípulos que no les importó nada y siguieron a su maestro. No. Lo que pasa es que la palabra sígueme tenía un peso impresionante para ellos, porque conocían el valor de lo que eso significaba, que un maestro, que un rabí te llamara, sígueme. Por eso es que simplemente soltaban todo. Cuando nosotros aprendemos todo esto que acabamos de hablar, entendemos más aún el valor de la palabra sígueme. Y si te digo una cosa, porque detrás del sígueme, recordemos, no simplemente es la frase, sino yo sé que tú estás calificado, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú puedes convertir y hacer lo que yo también voy a hacer o lo que yo también hago. Eso es lo que significaba esa palabra sígueme. Y en algunos momentos que nos hemos sentido que no calificamos, que nos hemos sentido mal, que no podemos, que no avanzamos, que creemos que, mira, yo no sirvo para esto, yo no voy a poder hacer aquello. Y Jesús nos ha dicho, sígueme, sígueme. Y te lo dice y me lo dice, porque Él sabe que nosotros nos podemos convertir y podemos hacer las cosas que Él hizo en la tierra. Porque Él nos lo prometió. ¿Recuerdan cuando harán cosas mayores de las que yo he hecho? Eso significaba, de ahí venía el significado, porque ese discípulo iba a aprender todo de su maestro. Todo de su maestro, lo iba a imitar en todo, iba a aprender. Y la idea, como siempre se repite, es una frase muy común. Oye, que seas mejor que tu maestro. Y eso es un orgullo, es un honor para el maestro. O sea, ya aprendió todo, lo hace mejor que yo. El alumno, siempre dicen, no, el alumno supera al profesor. Por supuesto, con humildad. Ahora piense, ¿qué edad podía tener allí Pedro? ¿Qué edad tenía Pedro según lo que hemos hablado al principio? Si eran escogidos, les doy una pistita, si eran escogidos jóvenes y Jesús estaba iniciando su ministerio, y Jesús inició su ministerio ¿con cuántos añitos? Con 30 años. Entonces más o menos, Pedro podría tener 17, 20, 21, por ahí aproximadamente. Eran jóvenes que lo dejaban todo, literalmente todo, para seguir a ese rabino, para seguir a ese maestro. Y volviendo a nuestro texto inicial, ya habiendo entendido un poco el contexto y entendiendo el significado de esa palabra sígueme, tan especial, que yo sé que a partir de ahora cuando pases la página no la vas a pasar tan rápido. Volvemos al texto donde dice, de repente Jesús les dice, chicos, quiero que toméis la barca, permítame parafrasearlo, permítame ponerme un poquito dramático yo aquí, tipo actor. Mire chicos, quiero que tomen la barca y paséis al otro lado. Yo voy a subir un poco a orar, a meditar. Jesús se quería apartar porque lo hacía, se apartaba. Y los mandó a ellos en una barca para que fueran a donde tenían que estar. Era algo, repito, común y muy popular, es muy de costumbre de Jesús. Y esos pescadores, pero en medio de todo eso, se levantó una tormenta, etcétera, y esos pescadores que estaban allí, muy profesionales, estaban como muy asustados también. Se asustaron y dice alguien que, bueno, yo creo que gritaban tan fuerte que el mismo Jesús allí que estaba orando, estaba hablando allí con su padre, y ya va, déjame que tengo aquí unos niñitos que están gritando allá afuera, déjame saber qué es lo que está pasando con ellos. Y sale allí Jesús
y asoma y ve todo aquello y ¡ay, Dios mío! ¡Nos morimos! ¡Ayúdanos, Jesús! ¡No muere! ¿No le ha pasado a usted que en algún momento se ha asustado muchísimo y empieza a llorar? No, porque aquí hay pura gente valiente. Sí me gusta, gente valiente. Yo sí me he asustado mucho. Y una de las, cuando yo me asusto, me tiemblan las piernas. O sea, si usted ve que yo estoy asustado, no puedo controlarlo. Y ahí están los valientes discípulos gritando, nos morimos. Mientras que pasaba una extraña figura a lo lejos, allí en el mar. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dios mío, ¿quién es? Es un fantasma. Es un fantasma, cuidado. Uno decía, no, es Jesús. Y Tomás, no, lo dudo. Tomás es que dudaba. Y Nerio. De repente Pedro hace algo que cambia todo. Se cambia todo. Dice Jesús, si eres tú, ¿qué dice? Dime que yo vaya. Si eres tú, dime que yo vaya. ¿Y por qué la pregunta? ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿Por qué? No, ningún inventado. Porque Pedro era un discípulo. Pedro sabía el significado de eso. Y él pensaba como un discípulo, actuaba como un discípulo. Y si aquella extraña figura que estaba caminando le decía, sígueme, ¿qué iba a hacer él? Lo iba a seguir. Iba a ir para ese lugar. A pesar de que estaba esa tormenta y ese miedo, que yo también lo sentiría viendo un hombre caminando por el mar, por el agua. No me venga a mí a decir usted que usted es muy valiente, usted ve a alguien allí y usted dice, ay Dios mío, los extraterrestres. Y yo corro. Porque a cualquiera le puede pasar. Sobre todo a usted y a mí, que a veces no pensamos como un discípulo. Que a veces no valoramos el poder del sígueme que nos llama Jesús a hacer. Entonces, claro, viene este hombre, sígueme. ¿Qué hizo? Pedro, básicamente, esa palabra, ese cuando le dice, sí, ven, esa palabra significa, esa palabra viene envuelta de, mira, yo creo que tú puedes ser como yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago, yo creo que tú puedes convertirte, yo creo que tú puedes caminar. Eso es lo que traía escondido esa palabra de, sí, ven, sígueme. Por lo tanto, si su rabino, si su maestro estaba caminando sobre las aguas, él también podía. Entonces él actúa como un discípulo y da un salto. Se imagina, estaba la barca allí, permítame ponerme más dramático, y cae ahí en el agua. Cae allí. Sí, eso también ayuda para que tengan un poquito. El mar está moviendo. Porque está metido en la historia, ¿entiendes? Yo sé que usted está en la historia. Ay, sí, aquí voy. Uno vio y dio el salto. Y los otros estaban, alabaré mi Señor, cantando ahí. Como dice la canción esta muy famosa, que está viral, protégeme Señor con tu espíritu. Asustados ahí, los pobres, porque bueno, ven aquel supuesto fantasma, el otro, y ven al otro más loco que se lanza al mar y que él va a caminar también. O sea, no sabemos allí quién estaba más loco. Ahora yo me imagino a Jesús allí diciéndole, vamos Pedro, bien, venga hombre, vas bien, venga Pedrito. Y tal vez de ahí viene la frase de mapache, no, Pedro, venga. Y da otro paso, y de repente, ¿qué pasa? Apartó la mirada de Jesús y comienza a hundirse. Obviamente, aquí muchos son súper espirituales. Sí, eso es porque en medio de la tormenta uno no puede ver, uno no puede desviarse. La mirada hacia Jesús siempre. Claro, desde afuera es muy fácil opinar. Claro, pero cuando estás metido allí en el problema, en el proceso, en la prueba, seamos empáticos, tengamos amor, consideración con las personas que están pasando sus procesos. No, hermano, usted lo que necesita es más fe. Ah, no, claro, desde afuera, claro que sí, lo necesitamos todos. Pero bueno, que no es fácil. Ahora, y de repente,
eso empieza a hundirse, empieza la cosa a complicarse. ¡Jesús! ¡Sálvame! 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 ¡Que me muero! Y Diel Arroyo dice, me encanta cómo él explica esto, porque él dice que normalmente cuando vemos esa escena, que después vienen esas palabras de Jesús, hombre de poca fe, porque dudaste, lo vemos como que, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Un Jesús allí todo enfadado. Tonto, pum, pum, pum. Te falta más fe. No sirves para nada. Y una voz así toda, Jesús enfadado, hombre de poca fe. Pero este hombre lo relata así como que, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas tan bien, hombre. Ay, me caché, casi. Y Jesús, hablando así, pero nuestra mente, enfadado. No. ¿Y por qué no lo podemos ver como, venga, hombre, para la próxima? Tuviste nada. Estoy orgulloso de ti porque diste varios pasos de fe. ¡Felicidades, hombre de poca fe! Ahora, si te pones a pensar, yo creo que tal vez tiene lógica esto, porque Jesús pudo haber estado emocionado por uno que se atrevió. Porque estaban los 11 ahí, Polibertos allí viendo para los lados, asustados. Pero uno se atrevió, así se dio unos pasos. Hombre de poca fe. Nosotros tenemos un cultivo y siempre trabajamos con equipo cuando estamos cultivando, sacando la cosecha. Y tengo un amigo que siempre le digo, ¿cuántos kilos tú eres que quedan allí? Él me dice la cantidad. 100 kilos. Hombre de poca fe, le digo yo, ahí quedan 150. y luego después, bueno, no se dieron, faltó fe. Pero ¿por qué no miramos a Jesús desde otro punto de vista? Porque en vez de mirarlo como que, oye, no sirvo para nada. Sino, oye, ánimo, hombre, ánimo, que nadie dijo que este mundo era fácil. Nadie dijo que pasar procesos es fácil. Ahora, la pregunta de toda esta escena aquí cinematográfica que yo me tiré, esta dramatización, la pregunta del millón es ¿de qué dudó Pedro? ¿De qué dudó Pedro? Porque muchas veces se nos ha dicho que Pedro dudó de Jesús. Oye, pero de Jesús, vamos a ver, de Jesús no me convence mucho esa teoría, porque Jesús sí caminó. O sea, Jesús sí lo hizo. Por eso es que esa teoría no me convence mucho. Lo que sí me parece más razonable es que Pedro dudó de él mismo. Pedro dudó de él mismo, de que él pudiera ser como su maestro, de que él pudiera ser como su rabino. Dudó de su llamado, del llamado que Jesús le había hecho. Y te pregunto hoy a ti, y es la pregunta que nos tenemos que llevar, ¿de qué estás dudando? ¿Por qué dudas? En el ámbito de tu vida, por favor, ponle un nombre. En el ámbito de qué estás dudando. ¿Por qué estás dudando? La mayoría de los que estamos acá, si estamos acá, es porque seguramente en algún momento Jesús interrumpió nuestra vida y nos dijo, sígueme. Y cuando te dijo sígueme, recuerda lo que te estaba diciendo, lo que me estaba diciendo es que yo creo que tú puedes ser como yo. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Pero dudamos. No, José Gabriel, es que tú estás equivocado. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes de dónde vengo. Tú no sabes cuál es mi historia. Tú no sabes mis luchas, mis pecados, cuál es la tensión tan difícil que yo estoy viviendo en mi casa. No, yo no estoy bien. No, José Gabriel, yo no estoy cualificado. Pues déjame decirte algo. Bienvenidos al club de los no cualificados. Bienvenidos. Estamos todos en ese club. Porque el día que usted piense que usted está aquí, que usted está en el lugar que esté, porque usted es muy bueno, porque usted es muy bueno, pues le faltan 2 minutitos más para llegar al cielo directo, pues allí estamos equivocados. No estoy diciendo tampoco, no me confunda, que su autoestima se vaya al piso porque usted, yo no sirvo para nada, no, tampoco es así la cosa. Pero sí vemos muchas historias en la Biblia, muchos personajes
que Jesús utilizó. El mismo Pedro, un tipo súper impulsivo, peligroso. Tomás Nerio se llamaba él, tenía dudas. ¿Quién aquí no ha tenido dudas? Bueno, yo solo, gloria a Dios. Por lo menos tengo un grupo de gente que no, me respalda el demonio. Mateo, traidor a su patria. Mateo era el peor de los pecadores. Le robaba el dinero a su propio pueblo. Ese desgraciado. ¿Ah? La samaritana, divorciada 5 veces. Mira, yo ya me divorcié, bueno, pero te faltan 4. O sea, la samaritana llevó 5. No vaya a tomar eso literal, por favor. Yo me imagino reírme en casa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa? Yo no estoy cualificado. No. Porque Él te eligió a ti. Porque Jesús me eligió a mí. Él nos eligió. Y eso es algo tan importante. Esa frase puede ser tan importante que, mira, muchas veces hablamos acerca de que creemos en Jesús. Y bien, luego puede ser que viene a acompañarme. Y muy bien, creemos en Jesús. Pero esta mañana quiero que pienses en algo. Que también Jesús cree en ti. ¿Amén? Jesús también cree en ti. Jesús también cree en mí. Y muchas veces hablamos de nuestra fe en Jesús, pero ¿de qué hay de la fe en la fe de que Jesús tiene en ti? Jesús tiene fe en mí, Jesús tiene fe en ti. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Mira, cuando tú puedes verme hoy aquí, de repente me ves aquí predicando, hablando y pensar, bueno, sí, José Gabriel siempre ha sido así. Para nada. Yo era la persona más tímida del mundo. Yo no le hablaba a nadie. Yo como me iba a ver como un comunicador o como una persona que se relaciona con otra. Jamás. Eso era imposible. Yo declarármele a una chica que me gustara. Mi esposa tiene la gran ventaja que, bueno, yo solamente le declaré a ella por amor. No compartí antes todo mi corazón. Porque era muy tímido. La verdad es que tal vez no me gustaba una chica, no, pero claro, estoy hablando de bachillerato, primaria, tal. Súper tímido. Pero Jesús cambia todo. Pero Dios cambia todo. Y repito, Él no ve precisamente, como nos hablaban al principio, las cosas negativas, ni por qué no cualificas ni nada de eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Él cree en ti. Él cree en mí. Y sabe que tú y yo tenemos un gran potencial. Mira, uno como decía al principio, ¿no? Ya para terminar, uno con los años, van pasando los años y a veces tienes la costumbre de preguntarle a Dios, bueno, Señor, pero ¿por qué me elegiste a mí? Y crees, he tenido mis dudas, Señor, ¿por qué a mí? Y crees que, bueno, no, porque claro, no sabes, porque eres una persona demasiado guapa, es que eres demasiado inteligente, y no, por, claro, por todas estas características que tiene Valentina, que tiene María y que tiene José. O sea, es que claro, yo me imagino que fue por esto, por aquello, y nos engañamos, creemos que fue por eso. Y definitivamente no fue por eso. Cuando yo le hago esa pregunta a Jesús, entiendo perfectamente que Él me eligió a mí porque era un desastre. Porque era un desastre. Pero Dios, así como lo está haciendo conmigo, porque obviamente me falta muchísimo, también lo va a hacer contigo. Ese pequeño desastre que podemos en algún momento lo convierte y lo ve como un diamante en bruto. Y los fracasos, las situaciones, los problemas hacen que dudemos y que digamos, ¿qué hago yo aquí? Yo no sirvo para nada. Pero Jesús ya te dijo, sígueme, sígueme. Y entendemos ya y conocemos el valor y el propósito de esa palabra tan hermosa. Porque no te la está diciendo un rabino de la ley que lo que hacía hoy era, lo que hacía sí, lo que sabía era mucha letra, mucha teoría, pero no tenía amor. En cambio, nuestro Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nos mira con un corazón de amor. Donde nos dice, sí, yo creo en ti. Póngale tu nombre, yo creo en ti. Yo creo en ti. ¿Sabes la hermosa palabra
que es que tú sepas que tu Señor, tu Salvador, el que te dio la vida, te diga en esta mañana: yo creo en ti, yo creo en ti, sígueme, sígueme, que eso que te mandé a hacer lo vas a lograr, vas a caminar. Amén. Guarda eso y atesóralo en tu corazón. Jesús cree en mí. El Evangelio no se trata solamente de salvarme de algo, que sí, que Él nos salvó, y gracias al Señor por eso que hizo por nosotros, por darnos la vida eterna sin merecernos, pero nos salvó. Pero el Evangelio también se trata de llegar a ser alguien como Jesús. Tú y yo estamos llamados a ser como Jesús, y lo tenemos más fácil porque Él cree en nosotros. Él cree en el potencial que tenemos. Él cree que estás en este lugar para bendecir a tu familia, para bendecir esta ciudad, para bendecir a su iglesia. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar mientras adoramos también el nombre del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás acá en medio nuestro, Señor. Gracias por fijarte en mí, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oro, Señor, para que cada día, Padre, te podamos conocer más, Señor. Padre, oro, Dios, para que cada persona que está acá, Señor, y las que nos puedan ver luego, te descubran, Señor, te conozcan en su habitación, en su intimidad, a través, Señor, de ese libro, de esa palabra, Señor, que nos dejaste, que revela, Señor, el corazón tuyo, Dios, tu carácter. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Dios. Queremos, Padre, convertirnos en ese verdadero discípulo tuyo, Señor, que cree en el poder de esa palabra, Dios, que nos diste, de seguirte a ti, Señor, de seguirte a ti, Padre Santo, para hacer esas cosas que nos mandaste a hacer, Dios, para alimentar al hambriento, para vestir al desnudo, para liberar al enfermo, para sanarlo, para llevar esperanza, Señor, a este mundo que tanto necesita, Señor. Quita de nuestro corazón todo egoísmo, Dios, de solamente querer pensar en nuestro propio beneficio, Señor, sino que también tú nos llamaste, Padre, tú crees en nosotros para bendecir, Dios, para ser de bendición en ese grupo, Señor, en el cual yo puedo reunirme, puedo dar cobija, Señor, a otros, puedo cuidarme unos con otros, Señor. Gracias, Padre, por cada grupo pequeño de nuestra iglesia. Te pido que cada día nos podamos integrar y cumplir ese llamamiento, Señor, que tú nos entregaste, Padre, esa responsabilidad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre bueno. Bendícelos, Dios. Tú conoces vuestro corazón, Señor. Tú lo conoces, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas tener un momento, Señor, una intervención divina, Padre, para que todo aquello, Señor, que pueda estar entorpeciendo ese hermoso llamado, Señor, tú lo puedas quitar, Padre, y poder seguirte, Señor. No hay excusas, Padre. No hay excusas, Señor. No hay excusas. Las excusas solo servirán para justificarnos nosotros mismos. Pero si tú crees en nosotros, Dios, como lo crees, Padre, tenemos la capacidad, tenemos la gracia, tenemos el favor tuyo, Señor. Y todo te lo debemos a ti, Padre.